minutos al orar. Bueno, comenzamos pues. Igor. Muy bien, pues muy buenas noches a todos. Es un gusto tenerlos en esta nueva sesión de nuestro análisis sociopolítico y opinión pública. En esta ocasión, con el tema de la guerra de Ucrania. Tenemos como invitados al licenciado Eduardo Muñoz Maciel y al doctor Marco Eduardo Murueta. Bienvenidos todos y todas, los compañeros que poco a poco se están adhiriendo a esta reunión por Zoom. Estamos también transmitiendo en este momento en vivo en Facebook y vamos a iniciar. Hablar de la guerra de Ucrania, pues es hablar de muchos antecedentes anteriores, ¿verdad? Nos podemos ir pues desde el siglo IX, el siglo XV. Hablar de toda esa región, pues es hablar de toda una serie de comunidades, ¿verdad? De la sociedad eslava. Ese territorio que actualmente ocupa Ucrania, anteriormente, estamos hablando en el siglo XV, siglo XVI, era parte de Polonia. Polonia en esos años, en esos siglos, era el país más grande de Europa y tenía sus límites pues hasta el Mar Negro, ¿no? Después, bueno, han sucedido muchas cosas. Hablar de toda esa zona también es hablar de los tártaros. Y cuando viene un poco más adelante la época comunista, allá la URSS, pues hacen un reparto de toda esa zona, y José Stalin tenía una política de movilizar a la gente de un lugar a otro para evitar que tuviera levantamientos, ¿no? Y así también pues la gente fuera perdiendo identidad. Entonces hacía una remezcolanza social de todos los estados que eran parte de la URSS. Bueno, ese es el caso que pasó en Ucrania actualmente, y la mitad de la población más o menos pues habla ruso, otros hablan ucraniano, y eso ha originado todo este conflicto que inició desde el 2013, 2014, porque la gente que habita la parte que está colindando con Rusia, pues ellos prefieren ser parte de Rusia, ¿no? Y la parte que está del lado de Europa, prefieren estar del lado de la Unión Europea. Todo esto, bueno, este conflicto que vemos ahorita inicia el 24 de febrero, pero como bien les digo, esto inicia desde el 2014, pues con la adhesión de Crimea, ¿no? Los rusos pensaron que con ese gesto, pues todo iba a estar muy bien, los ucranianos iban a estar muy contentos, pero la realidad es que eso ha provocado muchísimos problemas. Los rusos en este lugar de Crimea, pues han instalado varias cuestiones militares, instalaciones, y eso ha originado pues muchos conflictos. También podemos ver varios presidentes anteriores ucranianos que los tenía comprados el gobierno ruso, ¿no? Podemos hablar del anterior, que se le entregaron varios billones de dólares, pues para echar abajo un plebiscito, ¿no? Que si querían los ucranianos adherirse a la Unión Europea o quedarse del lado de Rusia. Y ese plebiscito, según Vladimir Putin, que todo fue muy democrático, pues ganaron que
querían estar del lado de Rusia. Se le entregó este cheque con varios billones de dólares al presidente de ese momento y pues todo parecía estar en calma, Víctor. Pero bueno, más adelante llega el actual presidente, no están de acuerdo y bueno, eso es a grandes rasgos. Ahorita ustedes abordarán más a fondo todos estos temas, pero bueno, eso ha desembocado en lo que estamos viendo. Y también, bueno, tenemos la guerra del Donbass, ¿no? Y vemos en la actualidad que la OTAN, bueno, pues no se ha metido en esta zona, está con sus reservas, ya vamos a cumplir, que es el jueves, un mes con esta invasión, y bueno, pues ha habido bajas, ¿no? De ambos lados, muy lamentable lo que hemos visto, porque pues la gente de la sociedad civil, pues es la que ha llevado la mayor batalla de esto, ¿no? Las grandes pérdidas. Vemos que Polonia es uno de los países que más ha ayudado a los ucranianos. Simplemente en la frontera, ahí en lo que es la ciudad de Lublin, estaba confirmando el día de hoy con familia que tengo por allá, ya hay alrededor de 50,000 ucranianos y en su mayoría niños. O sea, es una tristeza todo esto, ¿no? Niños, mujeres, porque los hombres se quedaron a combatir a los rusos. Y bueno, eso en pleno siglo XXI, ¿no? Nunca nos imaginamos que íbamos a estar en este 2022 con una guerra que si se escala a otros niveles, pues podría convertirse en la tercera guerra mundial y bueno, eso no nos conviene a nadie, yo creo, en el planeta, ¿no? Vimos en días pasados a personas del ejército ruso que estaban bombardeando una de las más grandes centrales nucleares del mundo y bueno, afortunadamente no pasó nada. El sistema de que enfría el reactor siguió funcionando y no pasó a mayores, pero los ojos del mundo entero estaban en ese hecho, ¿no? De evitar que estallara esta central nuclear, porque pues yo creo que nos llegaría por el aire hasta los efectos, hasta México, ¿no? Digo, creer que lo que pasa del otro lado del mundo no nos va a afectar en el otro lado, pues yo creo que con esta globalización serían sueños guajiros, ¿no? Entonces sí tenemos que tratar de que preserve la paz, ojalá lleguen a un arreglo. El problema, bueno, pues es que se ha armado Ucrania y eso no les ha gustado a los rusos y en las pláticas que han tenido, pues están pidiendo que entreguen todas las armas que tienen y se llega a la paz, ¿no? Pero los ucranianos pues tampoco quieren pues doblegarse. En semanas pasadas, el presidente ucraniano entregó la carta de solicitud a la Unión Europea, pero bueno, apenas está en revisión. Podemos hablar, por ejemplo, de Turquía, pues tiene años esperando a ver si la aceptan y bueno, pues no la han aceptado en la Unión Europea, ¿no? O sea, no porque haya mandado la carta el presidente quiere decir que en una semana, 2 semanas va a ser aceptado, ¿no? Pueden pasar años sin ser aceptado porque está en una etapa de revisión. Y a nadie le conviene que entre la OTAN en esta guerra, porque pues entonces se desataría la tercera guerra mundial. Y hemos visto pues todas las sanciones que le han impuesto a los rusos, cosa que mucha gente pues le molesta porque dice que a Estados Unidos cuando ha hecho sus guerras en otros países, pues no se le ha impuesto ninguna restricción, ¿no? Ninguna pena como vemos a estos países, ¿no? Pero bueno, vamos a iniciar con el licenciado Eduardo Muñoz Maciel. Adelante, licenciado. Gracias, buenas noches a todos ustedes. Mi intención en esta ocasión es hablar de la cultura para la paz. Voy a dar esa serie de reflexiones sobre la sociedad del afecto y la cultura de la paz, si me permiten. El hacer algunas consideraciones
con respecto a eso. No sé si ya se está proyectando algo en la pantalla que me pudieran informar. No, en este momento no se está proyectando nada, pero Ah, bueno. ahorita se le habilita para que pueda proyectar. Muy bien, muy bien. Si ya está habilitado, ya puede compartir. No sé si ya se ve. Sí, no, todavía no. Todavía no. Bueno, esperemos que se vaya fluyendo pues lo que pretendo hacer. Una de las cuestiones a considerar es que dentro de los artículos que contempla la Constitución 2021 es que están los valores, uno de ellos la paz. Esta es definida como una convivencia respetuosa, cordial entre los mexicanos, sus colectivos y con las demás naciones que constituyen nuestra urbe. Esto está ubicado en la página 27. Sin embargo, es importante pues hacer una serie de reflexiones en cuanto a puede ser la actitud que asume la sociedad del afecto. Me atrevo a aseverar, si me lo permiten, que la sociedad del afecto está firmemente convencida de que el camino, el medio y el propósito fundamental dentro de la convivencia humana es la paz y que rechaza de manera categórica la guerra entre los seres humanos, primordialmente la que se está viviendo entre Rusia y Ucrania. Por otro lado, es importante pues tratar de definir la paz, pero no en términos de la simple ausencia de la guerra, sino la paz en ese sentido, mientras hay pobreza, injusticia, impunidad, manipulación, alienación, deshumanización, opresión, tiranía, racismo, discriminación, exclusión, segregación, inequidad, explotación del ser humano por otro ser humano, difícilmente podremos alcanzar un mundo de paz. Esto lo señaló Rigoberta Menchú al recibir el Premio Nobel en 1992. Sigue señalando Rigoberta que la paz es hija de la convivencia, de la educación, del diálogo. El respeto a las culturas milenarias hace nacer la paz en el presente. Para entender más lo que es la paz y la necesidad que tiene el mundo de convivir, de vivir, de estar en esa relación continua con los demás países, con las demás naciones, con los demás seres humanos, es necesario señalar que no es la paz únicamente la ausencia de la guerra o la violencia, sino que es necesario el fortalecimiento de los aspectos positivos que la edifican, como son el respeto ante los derechos y las responsabilidades, tanto propios como ajenos, una disposición a la benevolencia, al entendimiento y la comprensión, a la confianza, a la justicia y la democracia. Además, la cohesión, la colaboración, la integración, la armonía, desarrollando así una actitud que salvaguarde óptimamente al medio ambiente. No habrá paz en esta tierra mientras perduren opresiones de los pueblos, las injusticias, los desequilibrios económicos, mientras no se permita disfrutar a cada una de las personas los bienes básicos del alimento, la vivienda, la educación y el empleo. Que exista paz y progreso social, desarrollo económico y justicia. Esto lo señaló en algún momento Juan Pablo II. Y hablando de cosas obvias, si queremos librarnos de las guerras, tendremos antes que librarnos de todas sus causas, tanto físico-materiales como biológicas, ecológicas, socioculturales y psíquicas. Junto con esto, hablando de obviedades, si desaparecen las causas y los pretextos, tenderán a desaparecer los efectos.
La paz exige 4 condiciones al menos, que son la verdad, la justicia, el amor y la libertad. A casi un mes de estar en este proceso bélico entre Rusia y Ucrania, estos elementos tienden a desaparecer. La verdad, la justicia, el amor y la libertad. Estos 4 elementos fueron también señalados por Juan Pablo II en su momento. Y esto nos hace reflexionar sobre la cultura para la paz. María Montessori hablaba de que la paz es un tema muy recurrente, pero si no nos educan para la paz, si no nos educamos a nosotros mismos para la paz, cómo esta puede hacerse patente, desarrollarse y manifestarse en nuestra vida cotidiana. La gente ha sido educada hasta la fecha para la competencia, para someter y ser sometidos, para oprimir y ser oprimidos, para la manipulación y ser manipulados, para enajenar, enajenarse y ser enajenados, para explotar a otros y ser explotados por los otros. Esto, sin duda, es el principio de las guerras. Esto lo señaló María Montessori. Ella misma continúa en esta misma lógica que cuando educamos y somos educados para cooperar, para la bondad, para su ejercicio cotidiano, para el amor y el ser solidarios unos con otros, en ese momento, ese día, estaremos educando para la paz entre los seres humanos. Y entonces, ¿cómo debemos entender esta cultura para la paz? ¿Cómo es que la sociedad del afecto, comprometida con la cultura para la paz, puede contribuir de alguna manera, en alguna medida, sobre este asunto? La cultura de la paz involucra la creación de nuevas formas de cultivar los procesos de comunicación, de vinculación, relación, interactividad y convivencia entre los seres humanos, asimismo de los seres humanos con la ecosfera para incrementar las posibilidades humanas de vivir pacíficamente y la remisión o la disminución de las actitudes para ejercer los diferentes tipos de violencia, de exclusión, injusticia, marginación, guerra, etc. Este compromiso en el presente, el compromiso de la cultura para la paz en el presente, es recuperar las maneras de hacer las paces de acuerdo al reconocimiento de la interculturalidad, en este caso entre Rusia y Ucrania. Supone la aceptación de que a lo largo de la historia de los seres humanos hemos sido capaces de cultivar nuestras relaciones, nuestras interacciones, promoviendo instituciones, lenguajes, declaraciones, conductas, actitudes, etcétera, que resaltaban unos u otros aspectos de los diferentes modos en que podemos convivir en paz. Estos signos de paz que consideramos actualmente insuficientes o deficientes, porque están, por un lado, inacabados y siempre podemos hacernos las cosas de una manera que consideramos mejor según las diferentes sociedades y culturas. También supone una inversión epistemológica, científica, tecnológica, ideológica, política, que vaya encaminada a una investigación-acción para la paz, en la que podemos decir qué es la paz para cada uno de nosotros y para los grupos, para los países, para las diferentes etnias, para las diferentes culturas. En reconocimiento de los errores, deficiencias y excesos, en el compromiso con la creación de nuevas culturas para hacer las paces y convivir en paz. La cultura para la paz reclama su propia pluralidad plasmada en el carácter intercultural existente. No hay
hay tantas culturas como maneras de cultivo o de cultura diferentes según las diferentes formas de expresión de los pueblos que reclaman los derechos a la interculturalidad de los diferentes ciudadanos del mundo. Las culturas para la paz, aquí estamos hablando en plural, las culturas para la paz, hacen transparentes las responsabilidades ético-morales que tenemos los seres humanos, perdón, con los demás y nos da legitimidad para pedirnos cuentas de cómo cultivamos nuestros procesos de comunicación, de vinculación, de relación, de interactividad, de convivencia entre los seres humanos y la Tierra, nuestro planeta. Indagando así, podemos hacernos las cosas de una manera diferentes y mejores. La UNESCO, en el año 2000, declaró lo siguiente: respetar todas las vidas, rechazar la violencia con un compromiso positivo con la práctica de la no violencia activa, desarrollar nuestra capacidad de ser generosos compartiendo nuestro tiempo, nuestros recursos materiales con los demás, escuchar para comprendernos en la multiplicidad de voces y culturas en la que nos manifestamos, preservar el planeta, que significa un consumo responsable y con criterios de justicia, y finalmente reinventar la solidaridad, reconstruir unas sólidas relaciones entre los seres humanos. Eso es una cultura para la paz. Eso es lo que estamos requiriendo ahora con mucha urgencia. Si queremos un mundo de paz y de justicia, hay que poner decididamente la inteligencia al servicio del amor. Gracias por haberme escuchado. Muchísimas gracias, licenciado Eduardo. Gracias. Vamos a continuar con la presentación del doctor Marco Eduardo Murueta. Adelante, Marco. Muchas gracias. Coincido en bastante de lo que dijo Eduardo, porque dice, si no hay justicia, si hay causas para la guerra, pues va a haber guerra, ¿no? Si hay opresión. Pero todos queremos la paz, inclusive Rusia quisiera la paz y, por supuesto, Ucrania también quisiera la paz. El problema es por qué no podemos tener esa paz que ha sido anhelada durante muchos años y ha habido pues filósofos como Kant que pensó en la posibilidad de la paz perpetua y un poco convocó, no un poco, un bastante convocó al imperativo ético, ¿no? A tratar de, es un poco esto de lo que nos dice Eduardo Muñoz de ser respetuoso, de hacer lo que debes, etcétera. Pero el caso es que la especie humana sigue en el siglo XXI cayendo en estas circunstancias, ¿no? Y antes de entrar un poquito más a profundidad, quisiera mencionar algunas cosas que me llaman la atención de este conflicto, ¿no? Que se entiende que se desató la guerra, pues porque hubo un proceso de diálogo previo, de intentos diplomáticos y finalmente pues no llegaron a nada. Bueno, cosas que me llaman la atención, una cosa, lo que más me parece curioso es que los estadounidenses hablan en contra de la guerra como si ellos fueran ejemplo, ¿no? de guerra, ¿no? Entonces ellos están en contra de Rusia y que invade Crimea, pues habría que ver, Putin mandó por ahí una lista de todas las guerras que ha generado Estados Unidos y la verdad pues no se compara. Sin duda el más sanguinario y el más guerrerista de los países, yo creo que de todas las épocas, o por lo menos desde Napoleón hasta la fecha, los más guerreristas han sido los estadounidenses. Inglaterra en el siglo XIX también, ¿no? Inglaterra con las Malvinas en el siglo XX. O sea, los anglosajones han sido invasores, ¿no? Y los europeos no se diga, pero ahorita están alarmados, ¿no? Por la guerra de Rusia contra Ucrania. Y bueno, sí es motivo de alarma, pero esa paradoja de que los que más han ejecutado ese tipo de cosas sean ahora como los paladines de lo contrario, pues suena raro, ¿no? Suena raro que
que Estados Unidos ahora le parezca tantas cosas inconvenientes, sí él las ha hecho mucho peor, y no una, ni dos, ni 5 veces, muchísimas veces. Nada más si pensemos en Vietnam, ¿no? En, en, en Libia, en Siria, en Haití, incluso en los países latinoamericanos, a través a veces de los golpes de Estado en Sudamérica, por ejemplo. Entonces, los estadounidenses han sido este símbolo. Entonces, es una ironía eso, ¿no? Sin embargo, otra cosa que llama la atención es el alineamiento que hay de muchos de los medios de comunicación a una cierta mentalidad que es justamente la que está, la que tiene una parte de la población ucraniana, ¿no? Pensando en que plantean las cosas como que pues Putin, que tiene no sé cuánto, cerca de 20 años en el poder, con un elemento intermedio, pues de repente un día enloqueció y dijo, pues quiero invadir Crimea. ¿Para qué quiere invadir Crimea Putin? ¿Qué es por qué le declara a Putin la guerra a Crimea? ¿Cuál es la causa? ¿Cuáles son las motivaciones? Y los medios de comunicación es como si Putin un día hubiera nada más decidido, no, pues amaneció un poco nublado y pues hay que invadir. No es así, digo, si lo entendiéramos así de simple, no pudiéramos contribuir pues al proceso de la paz. Necesitamos entender por qué Rusia le declara la guerra a Ucrania. No estamos, y a México y América Latina nunca debe estar a favor de la guerra, estamos a favor de la paz, como lo dice Eduardo Muñoz Maciel, pero tenemos que entender el conflicto. Ahorita voy a explicar un poquito más en ese sentido de qué enfoque podemos tener desde México y desde América Latina. Otra cosa que llama la atención es que, pues, Zelensky, el presidente de Ucrania, parece apostarle a que la guerra entre a otros niveles, ¿no? Quiere que la OTAN se involucre, que la comunidad europea se involucre, que pongan una zona, perdón, de exclusión aérea, y que les den pertrechos, lo cual también me llama la atención, ¿no? Biden, 1.000 millones de dólares de apoyo a la guerra, ¿no? Como les va a mandar un montón de armas, lo que todo eso significa en contribución de la población estadounidense para echarle más leña a la hoguera, ¿no? Digo, vamos a analizar, no estar a favor ni de una parte o de otra. Pienso que va a ser estar en contra de la guerra y no a favor de una parte o de otra de manera simplista, como pretenden ambos bandos, ¿no? Que no, pues que estés en contra de Rusia o en contra de Ucrania. Y no, América Latina, justamente la propuesta que yo les quiero hacer es que no tomemos esa actitud, sino voy a proponer y voy a explicar por qué, pues el papel de convocantes de la paz todos los días y un papel de mediadores. Creo que es el papel que podemos tener los latinoamericanos y voy a explicar un poquito más adelante por qué. Pero antes de eso quisiera decir alguna otra cosa que también llama la atención. Bueno, esta posición de Zelensky de escalar, ¿no? la guerra y los estadounidenses ahí mandándole armas para que dure más la guerra. De hecho, le mandan armas para una guerra duradera de muchos meses, como si no se pudiera acabar en unos días, en unas semanas, ¿no? Como si los estadounidenses ya previeron que esto va a durar meses o años. Para invertirle 1.000 millones de dólares es porque piensan que va a durar probablemente años, o más de un año esta guerra, ¿no? Y bueno, ahí está otra cosa interesante del proceso, pues que los estadounidenses tienen beneficios, ¿no? Están ganando muchísimo dinero con las armas, las fábricas de armas, pues ya aumentaron el 85% del valor de sus acciones, ¿no? Entonces tienen un beneficio, se mueren los ucranianos, se mueren los rusos, y el beneficio es para los estadounidenses, ¿no? Es para los fabricantes de armas, sobre todo estadounidenses. La otra cosa que pues, es muy, muy cuestionable es esto de la rusofobia, ¿no? Los atletas rusos tendrían por qué estar teniendo repercusiones de esta guerra, los artistas, los científicos,
que obviamente no estuvieran relacionados con temas de guerra, no están investigando cuestiones de pues, vida social, de biología, de vacunas, de lo que sea. Tendrían que tener hostilidad por parte del mundo, como parece convocar Estados Unidos y la Unión Europea. O una cosa es que estuvieran en contra del gobierno ruso y de los militares rusos, y otra cosa es que estén de la cultura rusa, ¿no? Imagínense que se prohíbe Tolstoy o Dostoyevsky o Pushkin porque son rusos y pues como son rusos son de los malos. Y así le hicieron, ¿eh? Con Libia y con los sirios, así, si ustedes ven la película de Volver al Futuro, ahí salen los libios como los malos necesariamente, ya por ser parte de una patria, son como se les estigmatiza. Eso también me parece que tendríamos que cuestionar, ¿no? Entonces, desde América Latina y desde México, digo yo que nuestro papel es ser los propulsores de esto que decía Eduardo, de la paz. Digo yo en otras partes de la filosofía y de la teoría de la praxis, América Latina en su mestizaje racial y cultural, o sanguíneo y cultural, lleva una vocación de diálogo que no tienen con la misma potencialidad otras latitudes, otras comunidades. Entonces tenemos culturas que nos ayudan al diálogo, tenemos raíces precolombinas que nos ayudan a entrar en armonía con la naturaleza y con la comunidad. Entonces, esta sociedad del afecto que estamos proyectando y anunciando desde la América Latina podría jugar un papel importante en estos contextos mundiales, ¿no? Saber dialogar, aunque por ahí algunos datos dicen que hay más muertos en México por el narcotráfico, bueno, la delincuencia organizada, que los que está viendo en Ucrania, ¿no? En el mismo lapso, si ponemos 24 días, 26 días de guerra en Ucrania y el número de muertos, si ponemos cuántos homicidios ha habido en México, hay un dato de que podría ser igual o superior en México el número de fallecimientos violentos, ¿no? Entonces, desde luego que hay partes de nuestra comunidad latinoamericana que están dañadas, que están enfermadas precisamente por los intereses económicos, ¿no? Esto de ganar dinero y a costa de lo que sea y de quien sea, que es parte de un sistema capitalista, ¿no? Del sistema capitalista. Pero bueno, podemos empezar a hacernos algunas preguntas interesantes. Una pregunta interesante es, ¿por qué Zelensky y el gobierno ucraniano quiere ser parte de la Unión Europea? ¿Para qué? Y de la OTAN, eventualmente de la OTAN. ¿Para qué? ¿Por qué quieren ser parte de la Unión Europea? ¿Por qué no, digamos, hacen una confederación con Rusia y con otros países, ¿no? ¿Por qué de la Unión Europea y no quedarse al margen de la Unión Europea? ¿Cuál es el atractivo? Al grado de que la Unión Europea parece como, pues, tener derecho de, como dicen, eh, eh, se reservan la admisión, ¿no? Y no la hacen fácil, ¿no? No, pues quiero ser de la Unión Europea, espérate, tarda eso, ¿no? Y ya Turquía, como decías tú, Igor, tiene tiempo pidiéndolo, sí, pero pues no. La misma Rusia, en la época de Yeltsin, pidió ser parte de la OTAN y no lo dejaron. ¿Por qué? ¿Por qué no permiten que Rusia y también Ucrania y China de una vez, ¿por qué no pueden ser parte de la OTAN? O sea, eso están ahí los intereses. Rusia es un país capitalista, fue socialista, pero ahora Rusia es un país capitalista. Hay ricos y muy ricos, igual prácticamente que en todos los países. ¿Cuál es la diferencia y cuál es la litis, dicen los abogados, ¿no? ¿En dónde está el conflicto? Yo creo que eso lo tenemos que entender muy bien. Se menciona, por ejemplo, que por un lado Rusia entró en pláticas, en diálogos con Alemania, y hay un gasoducto de Rusia a Alemania que negociaron Putin y Merkel para que Rusia surta de gas a Alemania y a través de Alemania a toda Europa, ¿no? Incluso más del 40% de gas que ya está vendiendo Rusia a Europa y que sigue ahí. O sea que a pesar de la guerra eso no se sanciona. Entonces, Estados Unidos le preocupa que Alemania y Rusia se pongan de acuerdo. ¿Pero por qué le preocupa?
pues por cuestiones de interés económico, porque si no, pues su gas o su petróleo o su manejo económico político no lo va a poder ejercer igual como lo ha ejercido. Entonces, por un lado, Rusia haciendo combinación con Alemania y con Francia. Y Alemania y Francia, pues en ese dilema de estar vinculados también a los Estados Unidos y a la OTAN y tener algún interés de intercambio de mutuo beneficio con Rusia, que no le conviene a Estados Unidos, ¿no? Pero entonces, Estados Unidos y la OTAN, ¿cuál ha sido su táctica? Pues poner cada vez irse metiendo con las repúblicas alrededor de Rusia y obviamente con un ojo puesto sobre China y estar posicionándose política y económicamente para disminuir la influencia pues, de las otras dos potencias que son China y Rusia, ¿no? Porque son competidores. En esta idea que dice Eduardo Muñoz, tienen que estar compitiendo, vender más y tener más poder que el otro y sentirse amenazados. Y bueno, en ese contexto, Rusia, que es la heredera político, económico, militar de la Unión Soviética, pues tiene bombas nucleares, obviamente, tiene un poder y unas posibilidades de influencia económica y una aparente semialianza con China que también están pensando en contrarrestar pues, a la fuerza y al avasallamiento de los estadounidenses y de los aliados estadounidenses, ¿no? Inglaterra, sobre todo, Israel, ¿no? Entonces, se dan estos conflictos, pero ¿por qué no pueden llegar a un acuerdo? ¿Por qué no? Por ejemplo, visto desde otra lógica ahora, ¿por qué Ucrania no puede declararse país neutral, como le propone aparentemente el gobierno ruso? ¿Por qué el gobierno ucraniano, en las pláticas que tienen, que yo creo que eso también es un buen elemento, que está la guerra, pero hay diálogos? Y eso a mí me hace pensar en la esperanza, me hace tener un poco la esperanza de que no se confirme esta apuesta de Biden de que la guerra se vaya muy duradera. Obviamente Rusia parece estar preparada para una guerra no tan corta, pero por otro lado está mandando a sus negociadores y Zelensky también está mandando a sus negociadores y yo creo que eso es muy bueno, pero no se ponen de acuerdo. En medio de bombardeos y del sufrimiento de millones de ucranianos que se tienen que desplazar, imagínense toda esa gente que ha tenido que dejar su casa, su escuela, sus amigos, su estancia, su vida cotidiana para irse a otro país que también Polonia, imagínense de repente, imaginemos que llegan a México 3 millones, si con los de Centroamérica, que no llegan a tanto, pues hay un problema importante en México. Imaginen de repente absorber a 3 millones o a 2 millones o a 1,5 millones de ucranianos para Polonia, también es todo una situación, pero Polonia pues está alineada, ¿no?, con Estados Unidos ahorita. Claro, Polonia, ¿se acuerdan que antes de Juan Pablo II precisamente y del Sindicato Solidaridad, pues era parte del bloque de repúblicas socialistas, ¿no? Y que ahora se pasó totalmente al otro lado, pero bueno, está teniendo que apechugar el poder tener que apoyar a todos los ucranianos que están saliendo de la guerra. Y los que se quedan ahí a morir y a luchar, imagínense qué desgaste para Ucrania ver su país todo desangrado, qué desgaste incluso para Rusia, ¿no? El tener que invertir en todo esto, ¿por qué no se ponen de acuerdo? ¿Por qué Ucrania? Sí, bueno, imaginemos este posible diálogo, ¿no? Entre los negociadores. Nosotros queremos que se declaren país neutral y que no tenemos riesgo de que ustedes, dice Rusia, ¿no? nos pueden atacar y menos con el apoyo de Estados Unidos y otros países de la OTAN, ¿no? ¿Qué le contestará ahí en la parte ucraniana? No, pues nosotros queremos ser de la OTAN y de la Unión Europea y pues ustedes se aguantan. Declárense neutrales, ¿no? Y la otra parte un poco más difícil es declárense, desármense, ¿no? O sea, Rusia sí, muy armada, ¿no? Con bombas nucleares, pero ustedes no, porque ustedes no son potencia. O sea, ya, ahora sí que Rusia tiene el estatus de potencia militar y económica y Ucrania no. Entonces, Rusia en esta asimetría
como esto del Consejo de Seguridad de la ONU, ¿no? De que Rusia, China, Alemania, Inglaterra y Estados Unidos tienen veto, ¿no? O sea, son países de élite dentro de la comunidad mundial. Entonces, esta asimetría, ¿no? Estados Unidos puede objetar que haya bases militares soviéticas en Cuba, pero se le hace raro que Rusia pueda objetar que haya bases militares estadounidenses en Ucrania o en otros países cercanos. Como es esta asimetría, yo creo que tendríamos que ir logrando como latinoamericanos y como países pues no belicistas, obviamente la desmilitarización, el desarme, esa debe ser nuestra política, desarme, fin a las armas nucleares. Y entonces, ese diálogo que se da entre el gobierno de Zelensky y el gobierno de Putin de manera paralela a la guerra, pues parece no haber avanzado mucho. Y yo pienso que ahí México, a mí no me parece que México ha estado jugando un papel pues hacia la paz en general, hacia algo pacífico, pero en un momento se alineó, digamos, con los que condenaron pues a Rusia y a la invasión, ¿no? Aunque no quiso meterse, yo creo que correctamente, a las sanciones que Estados Unidos y otros países le hicieron a Rusia, pues ya México dijo, pues yo no le entro, pero sí lo condenó. Digo, condenemos la guerra. Condenar a un país, yo creo que no es exactamente lo mismo. Condenamos las invasiones en general, incluyendo la rusa, pero no solamente a Rusia, porque los Estados Unidos sale ahí como librado. Pero lo más importante que yo creo que puede jugar México y América Latina desde ese momento es ofrecer el papel de mediador. Y ahí quisiera poner una referencia psicológica, como parte también lo hizo Eduardo. Fíjense que cuando hay conflictos entre dos personas o dos grupos, es muy difícil ponerse de acuerdo. Vemos nosotros cosas así como la guerra de Rusia y Ucrania, lo vemos en la Guerra de los Roses, ¿no? De la película de El divorcio de los Roses, o Kramer contra Kramer, Kramer contra Kramer. Y nosotros en el consultorio psicológico lo vemos con cierta frecuencia. Hace poco lo vimos con una cooperativa, la cooperativa Palo Alto, que igual tenía dos grupos, pues que están totalmente enemistados, ¿no? Y que no pueden llegar a un acuerdo, a un consenso. Entonces les decía yo a los de la cooperativa Palo Alto que el CNPM pudiéramos ayudar como mediadores a las dos partes, que los podemos escuchar, matizar y quitar las partes ofensivas, agresivas, injuriosas y buscar este acomodo de los acuerdos. Yo creo que, por ejemplo, en el caso de la cooperativa Palo Alto y en el caso de los divorcios y de otras riñas que se dan en los pueblos, se matan a veces, ¿no? Si no hay la mediación, es prácticamente imposible que lleguen a acuerdos. ¿Quién va a mediar entre Ucrania y Rusia? Esta confrontación directa, desde el punto de vista técnico, psicológico, no es recomendable. Sería conveniente que hubiera mediadores con cierta autoridad moral. Autoridad moral en el sentido de pues de que tengan cierta capacidad de diálogo, de negociación y que no sean, que ninguna de las dos partes lo vea como parcial hacia el otro. Por eso creo que no es tan afortunado que México condene a Rusia o a Ucrania o a ningún, para poder jugar, como en algún momento lo ha dicho ya también López Obrador, este papel de convocar a la conciliación, al acuerdo, al entendimiento, que es parte del proyecto de Sociedad del Afecto. Y entonces mi propuesta sería que México y varios países de América Latina ofrezcamos a Ucrania y a Rusia nuestro papel de mediadores y convoquemos todos los días, si es posible, a la paz, al diálogo, a la paz, a la disminución de las acciones violentas y a la detención de la ofensiva militar, alto a la guerra. Y darle otra oportunidad a las negociaciones. Y si hay mediadores, existe más la posibilidad de la conciliación. Y si no, pues volverá a desatarse la guerra. Claro, no digo que esto sea fácil, pero ese es nuestro papel, porque el otro enfoque, que un poco también lo decía Igor,
que la guerra de Ucrania nos va a pegar acá en América Latina, pues sí, nos podemos medio preparar o no, porque viene una inflación, está el problema ya de los precios del petróleo, del gas, que obviamente tiene repercusiones, y algunos de los problemas económicos que por las sanciones a Rusia pueden también repercutir sobre México, pero si solamente nos enfocáramos en cuidarnos a nosotros mismos, yo creo que no es adecuado el enfoque. Creo que México y América Latina podemos jugar un papel pacificador, dialogador, buscador de consensos, que esa es una de las místicas del proyecto constitucional y de la sociedad de la fe. Entonces, creo que podemos tener un papel ahí interesante. Gracias, Igor. Gracias, Eduardo. Muchísimas gracias, doctor Marco Eduardo Murueta. Pues sí, efectivamente, hablar de este conflicto pues es muy complicado. Por ejemplo, la cuestión del gas. Rusia tiene ya muchos años surtiendo gas a la Unión Europea, ¿no? Y hablar, por ejemplo, de los inviernos, pues ahora sí que el gas es elemental, no es como aquí que tenemos nuestro boiler, nuestro tanque de gas en la casa. En Europa, pues todo el agua caliente la suministra el Estado, ¿no? O sea, uno abre el agua, la llave y sale el agua caliente. Uno tiene nada más que pagar al gobierno por todo eso. Hay grandes calderas que surten a todas las zonas habitacionales, ¿no? Y ese es un gran problema porque el gas tiene que llegar a toda Europa. También se mencionaba lo de Polonia, ¿no? Que antes estaba de un lado y ahora está del otro. No es tan así. Polonia le tocó, después de la Segunda Guerra Mundial, quedar del lado comunista, no fue por gusto, fue el reparto que se hicieron. Y yo vengo de una familia por lado de mi mamá polaca, y me han platicado las atrocidades que vivieron con los rusos, ¿no? Tan es así que donde vivía mi mamá, que en aquellos años tenía como 2 años, 3 años, a un alto comandante de las fuerzas rusas, pues le gustó la casa donde vivían y los echaron en pleno invierno a la calle, ¿no? Así a ese nivel se las gastaban, ¿no? Pero la gente los aborrecía, los ha aborrecido desde esos años, los siguen aborreciendo a la época, al día de hoy. En Europa no quieren a los rusos, en Polonia menos. Hay que recordar lo que pasó hace unos años, cuando el presidente de Polonia iba casi acompañado de todo el gabinete a una reunión a Rusia, y precisamente cuando iban en zona de Bielorrusia, que han estado del lado de Rusia y que anteriormente también fue parte de Polonia, pues misteriosamente hubo un accidente del avión, murió el presidente de Polonia y murieron casi todo el gabinete, ¿no? Y el que se quedó a cargo del gobierno pues fue su hermano gemelo, que sigue gobernando, el hermano gemelo de este presidente. Entonces son muchas atrocidades que se han cometido. Podemos hablar también, recuerdo, en la Segunda Guerra Mundial, cuando se asesinaron a altos mandos militares polacos en un bosque, y se le había echado la culpa a los alemanes durante décadas, hasta que hace unos años los alemanes dijeron: a ver, espérenme tantito, o sea, nosotros no tuvimos nada que ver en eso. Los que hicieron esa atrocidad fueron los rusos. En ese lugar murieron muchos familiares míos que eran del ejército polaco, pues de los más altos niveles, ¿no? Hay que recordar que anteriormente Polonia pues se tenía una monarquía, ¿no? Entonces, nada que ver con el comunismo, sino simplemente pues así le ha tocado jugar a Polonia. En algún tiempo hasta desapareció del mapa, ¿no? Pero este nacionalismo del pueblo, y que no se han mezclado con nadie, los 20 millones de polacos que había hace 50 años siguen siendo ahorita, y como bien lo dijo el doctor Marco Eduardo Murueta, pues eso va a ser un problema, ¿no? De repente tener a todos los ucranianos ahí, bueno, se les está ayudando porque es una cuestión de hermandad, ¿no?
pero sí, a la larga yo creo que va a ocasionar muchos problemas todo este tipo de cosas. Bueno, vamos a abrir los micrófonos a todos los participantes. Vamos a empezar con Jesús Amosurrutia. Adelante, por favor, Jesús. ¿Sí se escucha? Sí, sí, adelante. Bueno, yo quiero hacer un poquito de historia. Efectivamente, si uno lee los libros de la formación de la URSS antes de la revolución, ya muchos años antes había una gran guerra permanente entre polacos y rusos. Los polacos muchas veces llegaron a tomar o a tratar de tomar Moscú. Entonces, quién sabe cuáles sean las razones de ese conflicto, pero tiene cientos de años, no es algo nuevo. No con esto justifico que Rusia haya invadido después de la Segunda Guerra Mundial a Polonia, ¿verdad? No es para eso. Ahora, la parte de la península que tomó Rusia, ¿qué sucedió? Esa región era una región de rusos, pero en la época de Nikita Khrushchev decidió, que todavía era URSS, decidió que Crimea fuera parte de Ucrania porque estaba prácticamente pegado a Ucrania. Y entonces decidió que Crimea fuera parte de Ucrania. Pero todos los habitantes de Ucrania, de Crimea, son rusos y hablan ruso, ¿verdad? Y prácticamente todo el este de Ucrania hablan ruso. El gran problema que originó la guerra es que el presidente actual, un nazi descarado, quería acabar que nadie hablara ruso en Ucrania. Y entonces empezó a afectar a los más ruso hablantes, que era Crimea. Entonces en Crimea hicieron unas elecciones y decidieron dejar de formar parte de Ucrania. Entonces cuando los empezaron a atacar, fue cuando Rusia invadió Crimea y se posicionó de Crimea, que era parte de Rusia. Quiero aclararlo otra vez, era parte de Rusia. Entonces, ahora Donbass, las dos regiones de Donbass que querían independizarse, no las podía invadir Rusia así como invadió Crimea, porque no era parte de Rusia, sino que Ucrania se formó en la formación de la URSS, o sea, la formó Lenin. Ucrania no existía como país, eran territorios que pertenecían a uno y otro país. Y entonces cuando se formó la URSS, Lenin le dio su nombre a varias de esas regiones pegadas a Rusia y se formó la URSS. Entonces hay que ver un poquito la historia. Ahora, lo único que yo he leído que Putin pedía a Ucrania es, uno, no bombardees las regiones de Donbass y no te asocias con la ONU, digo con la OTAN, porque la OTAN lo que ha venido haciendo ha venido tomando países que van rodeando a Rusia. Ahora, como dice Marco, ¿cuál es el atractivo de Rusia? Bueno, pues Rusia tiene, además del gas y de los granos y todo eso que alimentan Alemania, que alimentan Europa, tiene algo que en el futuro va a ser lo más ambicionado del mundo, que es el agua. Rusia es el país más rico en agua del mundo. Entonces esas cosas hay que verlas. Y esto Estados Unidos lo está previendo ya desde hace muchos años. Por eso ha venido cercando a Rusia en los últimos años. Tiene bases militares todo alrededor de Rusia y quiere que sean miembros de la OTAN cuando hubo acuerdos después de la Segunda Guerra Mundial que la OTAN no avanzaría en los países que iba a ir agregando a la OTAN.
y cosas que no se han cumplido. Dicen, no, eso fue platicado, no está nada por escrito, entonces podemos seguir formando, tomando países para que formen parte de la OTAN. Entonces, están estrangulando a Rusia, así como por otro lado están estrangulando a China cuando organizan que Australia se arme para prepararse para una guerra contra China. Entonces, Estados Unidos es la enfermedad del mundo, tenemos que darnos cuenta. O sea, el problema que tenemos es que nosotros estamos casados con la cultura gringa, estamos todavía con aquello del sueño americano, y eso gente de nuestra clase media lo tiene como parte de su cultura, de su creación, de su formación. Eso es lo que tenemos que darnos cuenta y nosotros trabajar para que por lo menos entender el problema. No podemos estar en contra porque pues tenemos a este monstruo aquí junto y dependemos de la alimentación. En gran parte de nuestra alimentación depende de ellos. Entonces no podemos estar en contra, pero sí que nos demos cuenta, que nuestra juventud se dé cuenta de que el país que ha sido la enfermedad, es más, yo diría que desde la Primera Guerra Mundial es Estados Unidos. Pues nos quitó la mitad del territorio, hombre. ¿Qué más prueba queremos nosotros como mexicanos? Pero hay personas que dijeron, es que deberían de haber tomado todo el país y no quitarse de líos. Pues sí, hay gente que así piensa, ¿no? Pero nuestra cultura es mucho más rica, mucho más valiosa que la cultura sajona. Eso es lo que no queremos darnos cuenta y despreciamos nuestra cultura, despreciamos que nosotros tenemos gran cantidad de cultura árabe, española, de nuestros prehispánicos. Todo eso tenemos, somos mucho más ricos que todos los europeos juntos. Ahorita estamos viendo los europeos de rodillas haciendo lo que les dice su amo. ¿Cómo puede ser que los países se pongan de rodillas ante otro país? Qué falta de dignidad. Entonces, los europeos están en la peor indignidad del mundo y su gente está sufriendo porque ahorita no tienen el gas que les estaban proveyendo, no tienen el trigo que les estaban proveyendo y muchas otras materias primas que les llegaban a manos llenas de Rusia. ¿Y quién es el que está sufriendo? Los pueblos europeos, y los gobiernos siguen de rodillas besándole la mano al amo sajón, ¿no? En fin, eso es lo que yo quería comentar. Creo que necesitamos que nuestra gente conozca un poco de historia y como dice Marco, a ver si logramos enfocarnos hacia la sociedad del afecto. Gracias, ¿no? Muchas gracias. Vamos a continuar con Raquel y luego por ahí estaba alzando la mano hace rato, el maestro, donde el maestro, bueno, yo creo que ya se salió. Antes de que inicie Raquel, quiero agregar lo que estaba diciendo Jesús Amos Urrutia, de que Estados Unidos nos quitó la mitad del territorio. Pues sí, efectivamente nos la quitó, pero nosotros mismos la entregamos con Santana, ¿no? Hay que recordar de dónde salió lo de Santana. Cuando estaba gobernando Agustín de Iturbide, los gringos le llegaron al precio a Santana. Santana en ese entonces tendría como 20 y tantos años, ¿no? Y era parte del ejército de Iturbide. Y ese señor, bueno, pues hizo todo lo necesario para quitar a Iturbide, y cuando ya lo ayudaron a llegar, bueno, pues tuvo que pagar el precio, ¿no? Y el precio pues fue entregar más de la mitad del territorio, que claro que lo disfrazó con una supuesta guerra y todos los cuentos que ya conocemos. Desgraciadamente, la historia la escriben siempre los vencedores y la verdadera historia pues no la conocemos, ¿no? Ahora, en relación a lo que mencionaba de que los europeos están de rodillas, no, eso no es cierto. Yo creo que aquí en México no conocemos en su mayoría la vida del europeo, no conocemos cómo viven, es otra cultura, por algo es el primer mundo,
Y tampoco es así de que los europeos comen de los rusos, eso no es cierto. Hay que ir allá, hay que conocer. Cuando uno va llegando a cualquier país europeo en avión, se da uno cuenta de que cualquier metro de la tierra es fértil, en todos lados se cultivan diversas cosas, todos los países son autosustentables, y si se unieron en la Unión Europea es porque así convenía a los intereses económicos de todos. Y como bien dicen, Polonia pues le fue muy mal en la época comunista, pero como vuelvo a repetir, no fue por gusto, sino fue el reparto que se hicieron después de la Segunda Guerra Mundial, en lo que conocemos como la Guerra Fría, y posteriormente, ahora que es parte de la Unión Europea, pues Polonia es uno de los países que mejor le está yendo, ¿verdad? Entonces, pues sí, hay que conocer un poco más de la realidad de los países, de la historia, para poder hablar, ¿verdad? Adelante, Raquel. Raquel, y también quiere hablar Marco, Gerson y Alberto. ¿verdad? Se le fue el sonido. Se te fue, Raquel, ya no te escuchamos. Vamos con Alberto Reyes, y cuando se conecte bien Raquel, ¿no regresamos me con Raquel. Y Gerson también, Y Gerson. Adelante, por favor. ¿a quién? Ya se fue. Bueno, vamos a continuar con el maestro Pedro Fidel, que desde aquí horas está pidiendo la palabra, y después regresamos con Raquel. Adelante, maestro Pedro Fidel, por favor. ¿Sí se me escucha? Sí, adelante. Ok, es que tenía problemas con mi internet. Pues bueno, obviamente este tema, como lo dijo alguien en esta transmisión, pues es muy complicado, ¿no? Pero quiero rescatar algunos puntos. Por ejemplo, Eduardo Muñoz hizo una reflexión muy brillante, muy atinada sobre la cultura de la paz, y el mensaje es que pues en este conflicto fracasó, ¿no? Flagrantemente el humanismo, fracasó toda cultura de la paz entre los implicados, incluida la ONU, que pues ante esta situación de conflicto pues parece que está de florero, ¿no? Fracasó la inteligencia y está fracasando la inteligencia. También que pues no hay el bueno y el malo en este conflicto. Todos los actores, Putin, Rusia, Ucrania, su presidente, la OTAN, Estados Unidos, todos los actores tienen sus claroscuros, pero hay que destacar, y no era necesario que Vladimir Putin nos ilustrara a los mexicanos de la lista de arbitrariedades y guerras y de invasiones que ha desarrollado Estados Unidos. Pues yo creo que la mayoría de los mexicanos sabemos que son muchas y la lista es muy larga, ¿no? Entonces la causa de la guerra pues son muy complejas. En la región del Donbass, como ya lo mencionaron, territorio ucraniano, su gobierno reprimía a los habitantes rusófonos, a los que pues hablan ruso y tienen sangre o sentimientos rusos que viven ahí, pues dándole uno de los fundamentos principales a Vladimir Putin. El otro, pues también ya lo mencionaron, el coqueteo o el asedio de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, de la OTAN, con Ucrania. Y pues también hay que destacar que ya esto ya no nada más es una guerra militar, ya es una guerra comercial. Y quiero destacar que el gobierno de México, salvo lo que señaló el doctor Murueta de un pequeño traspié quizás, o es muy difícil a veces que un líder o que un gobierno se desarrolle al 100% como es el imperativo categórico del deber ser, ¿no? Como lo mencionaba el doctor Murueta. Pues de manera general yo creo que el desempeño del gobierno mexicano y la Secretaría de Relaciones Exteriores es muy acertada, y en estos momentos pues la gasolina está subiendo en todos esos países implicados. En Estados Unidos y en México pues se mantiene, no está barata, pero se mantiene, y sí está más barata que en Estados Unidos. En la frontera ya
ya pasan para acá a comprar gasolina. Y pues obviamente si sigue esta guerra, pues va a haber problemas, ¿no? De desabasto, carestía de productos de la despensa básica y de otro tipo. Entonces, pues ese es mi comentario de que aunque no se llegue a una escalada ya de un enfrentamiento nuclear, sí las consecuencias como quiera pueden ser muy, muy serias y hay que estar alertas y ser analíticos. Y para eso nos sirven este tipo de programas que está presentando el Consejo Nacional del Pueblo Mexicano. Muchas gracias, esa es mi participación. Muchas gracias, maestro Pedro Fidel. Vamos a continuar con Raquel, a ver si ya les pedimos que cierren sus micrófonos. ¿Sí me oyen? Se oye un perro por ahí. Adelante, Raquel. ¿Sí me oyen? Sí, sí, te escuchamos, ¿Sí me Raquel. oyen? Adelante. Raquel, ¿sigues por ahí? Por su... No, no te escuchamos, Raquel. Está fallando, dice aquí, banda Realmente de es tu muy red amplio. anda muy Y bajo. perdón, compañero. Sí, bueno. Entonces no me oyen. Bueno, entonces no sé Ya qué te puedo hacer. escuchamos. Adelante. Bueno, quiero decir a Ruta y al compañero Marcos por su brillante exposición. Y a usted, compañero, decirle que estoy de acuerdo que necesitamos conocer. Yo viví en Rusia y ahí estudié mi maestría. Entonces sí puedo hablarte con total propiedad que es un pueblo maravilloso, una sociedad del afecto, una sociedad justa. Yo sí viví, así que te lo digo con toda propiedad. Lo que sí hizo Putin fue adelantarse a una masacre que estaban preparando la OTAN y Ucrania conjuntamente. Ya iban a desatar la guerra nuclear, iban a matar a miles de personas. Putin se adelantó. Y lo único que voy a leer es un pequeño comunicado que tengo aquí que dice lo siguiente. El ex primer ministro ucraniano Nikolai Azarov advirtió que su país planeaba un ataque con armas nucleares y que la operación militar especial de Rusia lo que hizo fue prevenir el ataque. Imagínense en que la ciudad de Kharkov, situada en la frontera con Rusia, en donde el régimen de Kiev incluso tenía un biolaboratorio en alianza y financiado por el Pentágono, desde esta ciudad, con solo 3 minutos puede ir a la capital de Rusia, Moscú, y matar a miles de seres humanos. Es todo lo que puedo decir. Los felicito a los compañeros por su brillante actuación. Muchas gracias. Muchas gracias, Raquel. Continuamos con el doctor Gerson. Adelante, doctor. Y luego Alberto Reyes también quiere usar la palabra. Sí. Muchas gracias, Igor. Yo soy licenciado, no soy doctor, pero igual encantado de poder compartir. Sí, el primer punto, cuando había pasado la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Este evento tan catastrófico, muchas personas pensaban que no se iba a presentar un evento similar, ¿no? Y esto que está tan latente de una Tercera Guerra Mundial o estos conflictos que hay, me hace acordar la frase de Nietzsche del eterno retorno, ¿no? O sea, realmente pensamos que evolucionamos, que estamos desarrollándonos, pero sin embargo pasan este tipo de situaciones y lo más probable es que vengan más después, que nos hacen regresar a esta parte más primitiva, violenta, ¿no? El segundo punto que quería comentar era justo algo que mencionó el doctor Marco, que es de que Rusia también es capitalista, ¿no? O sea, y lo que vemos más es justamente quién de estas potencias capitalistas trata de dominarnos. O sea, ¿qué pasaría de repente si Rusia pone bases militares en México, cerca de Estados Unidos? ¿Cómo reaccionaría Estados Unidos? Es muy probable que su reacción sea igual o hasta más, se puede decir, violenta, ¿no? Otro punto que quería comentar es, o sea, si no se hicieran estos análisis, la mayoría de personas se quedaría con esta información de que Rusia está actuando tal vez de forma muy autoritaria y que Ucrania es una víctima. Y también acá viene lo que dice Chomsky acerca de los medios de comunicación, ¿no? O sea, es lo que suelen comunicar los medios de comunicación y esta hegemonía que puede tener o influencia Estados Unidos sobre los grandes medios de comunicación para manejar la información. Otro punto respecto al tema de las sanciones de Rusia.
estamos tan interconectados que incluso estas sanciones son medidas, porque Rusia es uno de los países que más produce el tema del gas y combustible. Incluso el 40% de lo que produce de gas Rusia se va a la Unión Europea. Entonces, incluso estas sanciones tienen que ser medidas también porque estamos tan interconectados que hasta ellos mismos les podría afectar, ¿no? Y principalmente eso era lo que quería comentar. Muchas gracias. Muchas gracias, Gerson. Vamos a continuar con, ¿dónde está? Alberto Reyes. Adelante. Primero que nada, buenas noches a todos. Que no se les olvide que el motivo de la reunión en este diálogo es la nueva Constitución Mexicana 2021. Y que ya habían mencionado que el artículo 240 habla de amistad, respeto y paz con pueblos y gobiernos. ¿Esto qué quiere decir? Que hay que tener mucho cuidado con que uno crea que su opinión, muy respetable, ese es el motivo de la reunión y que esa es la verdad. Qué bueno que tengamos opiniones fundamentadas. Pero la compañera Raquel que habló, yo creo que habló muy atinadamente, o yo así lo veo. Y cuando uno habla de que Raquel habló atinadamente, nos acercamos a lo que se llama la literacidad crítica, que debe estar en la sociedad del afecto. Porque nos damos cuenta que ante el mismo hecho, ante el lenguaje oral, lo importante es el significado, y el significado tiene relación con la historia de cada quien. Y hay que tener cuidado con eso, porque lo peor que le puede pasar a alguien es tener en su alma, no me refiero al alma religiosa, me refiero a lo más profundo del ser humano, una formación religiosa. Y que no se les olvide en qué Polonia encabezó a nivel mundial con el Papa, que en forma antidemocrática aquí en Jalisco, aquí en Guadalajara, le quitaron el nombre a la calle del Obrero y le pusieron Pablo. ¿Sí? Así le pusieron. Y eso lo mismo hicieron en Zapopan, una calle famosísima, le quitaron. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque no por la religión ni por los religiosos, sino porque la religión es un dogma que impide lo que quiere la sociedad del afecto, que la gente piense, que la gente piense. Y cuando uno piensa, uno tiene que darse cuenta que lo que necesitamos es como decía Varela y que decía Maturana, cuando hablaban de la antropoiosis. Necesitamos acercarnos un poco a lo que se llama el origen de la condición humana. Y los biólogos nos pueden ayudar en eso. Pero también nos pueden ayudar los sociólogos para entender por qué somos eso. Esto va más allá de la opinión de cada quien, y los antropólogos también, y los psicólogos, porque la sociedad del afecto, aquí lo dice, tiene como un elemento central el colectivo. Y probablemente a los polacos y al Papa eso le moleste. ¿Sí me entiendes? Porque ellos son individualistas. Ellos tienen otra visión del mundo que no es incorrecta, es una visión del mundo. Y yo termino con esto, mire. Con el abordaje de lo que se llama medicina social, la medicina social privilegia, lo que privilegia a mi juicio, la nueva Constitución Mexicana 2021. Privilegia el correctivo, y eso mismo hace la nueva escuela mexicana. Lo más importante no es el yo del cual hablan los psicólogos, ni los psicoanalistas. Lo más importante es el nosotros. El nosotros. Y en la URSS, con todos los desaciertos que puede haber en la historia, ¿quién no ha tenido desaciertos? Ellos privilegiaban, yo creo que siguen privilegiando el nosotros. Y la educación de los mexicanos hasta el 2030, aunque no le gusten a algunos polacos, va a ser el nosotros, pretendiendo llegar hasta el todos. Yo así veo a la sociedad del afecto. Lo más importante es el colectivo. Y si lo más importante es el colectivo, necesitamos la literacidad,
para que respetemos las diferentes visiones del mundo y las diferentes expresiones del afecto. La música, el teatro, la poesía, son expresiones y ninguna es mejor que la otra. Pero aquí como somos casi como una burbuja colonizada, ¿sí entiendes? Y este es un dato que lo pueden revisar. Del 50 al 70% del trigo en el mundo viene de Rusia y de Ucrania. Es cosa de ir al dato duro. Por eso es muy importante que no nos dejemos llevar únicamente por el afecto individual. Tenemos que llevarnos por el afecto colectivo. Entonces, del 50 al 70% del trigo viene de la URSS y de Ucrania. Antes, el 70% venía de esas dos partes. Y esto no quiere decir que en otras partes del mundo no se siembre trigo. Pero, ¿cuál es nuestra posición en la sociedad del afecto? Yo coincido con lo que dijo Marcos y con lo que dijo Eduardo. Por la paz. Pero la paz no podrá llegar si existe un sistema capitalista, como los polacos que se tienen tan orgullosos de ser ahorita neocapitalistas. ¿Por qué? Porque los capitalistas no tienen ni padre ni madre, solo tienen intereses. Entonces, en la medida en que haya desigualdad, ahí se genera la violencia. Ahora, yo creo que la sociedad del afecto, su lucha en la sociedad del amor, es disminuir las desigualdades. Porque si no estaría uno casi como en la metafísica. Uno cree que lo que piensa es la realidad. No. No es fácil lograr una sociedad del afecto. No es fácil parar la guerra, porque la guerra va pegada con la guerra y con la paz. Entonces, yo me pronuncio en lo que dijo Marco, lo que dijo Raquel, lo que dijo Eduardo. Yo creo que no discutiremos y podemos seguir discutiendo día y noche, que todos los presentes, Igor y todos, estamos en favor de la paz. Hay que tener mucho cuidado en no ver el que no le pasa a uno históricamente como el causante de la guerra. Yo no creo que el causante de la guerra sean los rusos. Que invadieron, sí es cierto, estamos en contra de eso, pero hay que ver qué hay atrás. Hay que ver que Estados Unidos nos quitó la mitad del territorio. Y aquí para mí no es una cosa de Santana. Santana ahí estuvo y no le quedó otra. ¿Sí me entienden? Entonces, muchas gracias. Y esta es la sociedad del afecto que yo la intentamos divulgar, promocionar, porque hay gente como Igor, como Marco, como Raquel, como Eduardo y todos los aquí presentes. Tenemos que aprender, y esa es la sociedad del afecto, abrazar a aquel que piensa diferente, porque la unanimidad es eminentemente sospechosa. Cuando todos nos metemos en un solo sentido, hay que tener cuidado con eso, es eminentemente sospechoso. Eso está indicando que no está habiendo un pensamiento propio. Y cuando hay un pensamiento propio, uno no debe apropiarse de él, porque hasta el pensamiento propio es colectivo. Muchas gracias y muchas gracias. Muchísimas gracias, Alberto, y efectivamente, todos los aquí presentes, lo que nos mueve es la paz, ¿verdad? Y cuando yo estuve hablando y externé mi pensamiento, que Raquel me lo tomó por otro lado, yo nunca me señalé al pueblo ruso, porque hemos visto lo que ha estado sucediendo al día de hoy, que la gente sale a inconformarse con la guerra y el gobierno, yo lo que me inconformo es contra el gobierno de Putin, ¿verdad? Hemos visto que el gobierno hace presos a todos los que se inconformen con la guerra, ¿no? No los dejan expresarse libremente. Pero contra el pueblo ruso, contra la gente, ¿no? Pues la gente, yo creo que la gente rusa, la gente de cualquier país del mundo, pues tiene otra manera de ser, ¿no? El problema luego son los gobiernos. Y efectivamente, vuelvo a recalcar, lo que aquí nos mueve a todos, precisamente, pues es la paz, ¿verdad? Muy bien, vamos a continuar con el doctor Marco Eduardo Murueta. Adelante, Marco. Gracias, Igor. Pues muy interesante lo que estamos dialogando y se ve, ¿no? Una cosa que dices ahorita que me parece que podemos retomar todos es estar a favor de los pueblos, porque son los que sufren y apoyar tanto al pueblo ucraniano como al pueblo ruso. No son los rusos, la rusofobia tendríamos que superarla.
pueden ser ciertos personajes históricos o actuales que están cayendo en esta dinámica de guerrera, pero no los pueblos. Los pueblos generalmente van a padecerlo y hay mucha cultura, hay mucha nobleza en todos los pueblos, en particular los latinoamericanos y el mexicano, y desde luego los pueblos europeos y Ucrania y Rusia. Entonces, esa alianza de los pueblos contra los opresores y contra los intereses que ponen por encima la ganancia, el beneficio económico, por encima de vidas humanas, de todo lo que está pasando en Ucrania, con tal de, pues, de intereses, ¿no? Y por eso digo que necesitaríamos nosotros ofrecer nuestra mediación para ayudar a razonar, porque están desbocados y no pueden dialogar entre sí. Las grandes potencias, eso también, porque ahorita pareciera que si rechazamos, como lo hizo el gobierno de México, si condenamos a la invasión rusa sobre Ucrania, da la impresión de que todos estamos a favor de Estados Unidos, que ha hecho invasiones e invasiones e invasiones. Entonces, no estamos a favor de ninguna invasión, ni de la rusa, ni de ninguna de los de Estados Unidos. No estamos a favor de ninguna guerra. No estamos porque los pueblos se entiendan, porque se comprendan los intereses y se llegue a puntos de mediación, de integración, ¿no? Donde las situaciones permitan a todos vivir de la mejor manera, y por eso pensamos en el desarme. Pero sí, ahí la amenaza de que esta tendencia que han tenido los opulentos, los más ricos del mundo, y los países y los gobiernos más poderosos y militarmente, pues a querer someter a los demás, a querer que los demás se apeguen a sus criterios. Eso es lo que tendríamos que ir rompiendo, y por eso propongo también luchar contra el veto en el Consejo de Seguridad de la ONU, que la ONU se democratice, que es lo que pienso yo que López Obrador tenía que ir a haber dicho allá a la ONU. Dijo otras cosas que un dinero ahí para los pobres, ¿no? Que sus programas de asistencia en México quería que se hicieran a nivel mundial a través de la ONU. No, lo que hay que pugnar es porque se democratice la ONU y que haya paridad de los estados. Y en ese sentido, ofrecer nuevamente, reitero esto, la mediación, porque es toda una técnica, ¿eh? La mediación no es nada más un deseo de mediar. Hay toda una técnica para poder escuchar y ver y analizar y tener muy claro los elementos de interés de las partes. Piensen en la analogía con un divorcio muy complicado. Y entonces, no, pues que el coche, en el caso de los divorcios, que si la casa la van a vender, no la van a vender, o que si el perro, todo esto. Hay muchos detalles que hay que conocer para poder mediar, pero que esta charla que hoy estamos teniendo sea la primera familiarización popular, porque somos el pueblo, somos gente del pueblo, que pudiéramos ir involucrando, sabiendo más por qué Zelensky. Preguntémosle a Zelensky, ¿por qué no te quieres ser neutral? ¿Para qué quieres estar muy armado frente a Rusia? Y a Rusia mismo también. ¿Y qué quieres de Ucrania, no? ¿Y para qué quieres tú tus bombas nucleares? Van a decir, no, pues es que si no tenemos armas nucleares, Estados Unidos nos va a molestar, pues nos puede agredir. Entonces, pues Estados Unidos también desarme, busquemos los convenios de desarme nuclear, que algo se ha avanzado históricamente en ese sentido, pero no lo suficiente, y en parte por esta élite que está en la ONU, que tienen el gobierno del mundo. Son 5 países que tienen derecho de veto en la ONU, ¿no? Pues está muy interesante. Yo creo que no hay que minimizar a los pueblos europeos. Los europeos tienen toda una serie de culturas que son muy importantes. Lo que sí estamos en desacuerdo los mexicanos es que supongan que nosotros no, que nosotros estamos así como somos el tercer mundo, ¿no? No, pues somos también el primer mundo. Digo, somos pobres, pero tenemos capacidad, tenemos inteligencia, tenemos historia, tenemos culturas, tenemos grandes fortalezas. Entonces, que nadie, ahí sí que nadie nos minimice, y tampoco nosotros minimicemos a nadie, ¿no? Esa es la clave de la paz. Qué bueno que los europeos tengan muchísimas cosas muy interesantes, ¿no? Y si hay este sistema de intercambio económico con Rusia o con Ucrania, ¿no? De que les dan gas o trigo y las otras tecnologías y computadoras. Hay un montón de intercambios que hay que ir analizando con minucia, ¿no? De ver cómo están los sistemas de intercambio y cómo se pueden mejorar. ¿Para qué? Para que todos los seres humanos vivan súper bien, ¿no?
no para que unos vivan bien y los otros muy mal, ¿no? Pero yo reitero también la propuesta de que todos los días nos levantemos de América Latina convocando a la paz, incluso que lo hagamos un poquito una campaña por la paz en Ucrania y por el diálogo y por el entendimiento entre Rusia y Ucrania. Y con la OTAN también, digo, ¿para qué la OTAN? Pues la OTAN es una cuestión militar, ¿no? Pero que se deshaga la OTAN y que haya la organización de la paz del mundo, no del Atlántico Norte, de todos los países en una comunidad del afecto, diríamos nosotros. Bueno, eso es lo que quería decir. Muchas gracias, Marco, y cedemos el uso de la voz a Jesús Amosurrutia. Adelante, Jesús. Muchas gracias. Bueno, yo quiero, digamos, acentuar eso. Yo cuando hablo de que los europeos están de rodillas, no son los pueblos, son los gobiernos, ¿sí? Los pueblos están sufriendo porque sus gobiernos están supeditados a lo que Estados Unidos les dice. Pero eso es obvio. O sea, ¿por qué todos de pronto se pusieron en contra de Rusia, cuando Rusia tiene sus razones muy específicas para haber invadido a Ucrania? Entonces, por supuesto, yo también estoy a favor del pueblo ucraniano. Y es más, estoy a favor del pueblo estadounidense. El pueblo estadounidense es uno de los pueblos más sufridos. Si no veamos el índice de narcotráfico que hay en Estados Unidos, o sea, ese es el costo que paga el pueblo estadounidense por la guerra de sus gobiernos y de sus grandes capitales fabricantes de armas. Entonces, yo estoy a favor de los pueblos y del pueblo europeo, por supuesto, pero no creo que sean más que nosotros, que se han organizado mejor porque ellos tienen muchos más años. Además, tuvieron todo el capital de Latinoamérica y de África para tener una alta cultura, cosa que le robaron a los africanos y le robaron a los sudamericanos. Tenemos que ser conscientes de que ellos están muy bien como están, los pueblos, porque saquearon América y saquearon África y siguen saqueando África. Entonces, pero esto es una realidad, yo no lo estoy inventando. Los pueblos de África quieren ahora irse a Europa, pues porque les robaron todo y no tienen nada y se tienen que morir en el camino para tratar de llegar a Europa. Pero este es el saqueo permanente que los norteamericanos y los europeos han hecho de Latinoamérica y de África. Eso tenemos que ser claros, o sea, eso no es estar en contra de los pueblos, no es estar en contra de los pueblos. Decía Juan Carlos Monedero, gracias al saqueo que España hizo de América, yo tengo una carrera y muchos españoles tenemos una buena carrera. Eso lo dijo Juan Carlos Monedero, español. Entonces, no nos pongamos en contra de los pueblos sufren. En España están sufriendo por las empresas productoras de energía de España. Pues los pueblos sufren, no tienen la culpa de lo que hacen los poderosos de los países. Eso es lo que yo quería comentar y aclarar, porque yo no estoy en contra de los europeos, estoy en contra de los gobiernos que se supeditan a las decisiones de Washington. Gracias. Muchas gracias, Jesús. Pues sí, efectivamente ese es el problema, los gobiernos, ¿no? Como hemos visto al pueblo ruso que sufre y está sufriendo toda esta invasión, ¿no? Que están haciendo a Ucrania. Y es triste, ¿no? Es triste ver de un lado y del otro los muertos. A nadie nos gusta eso, ni ahí ni en ningún lado. Hay que recordar lo que pasó en Afganistán, ¿no? Todas las atrocidades contra las mujeres. Y de repente, bueno, pues se fueron los gringos, se dejaron todo botado y es un relajo, ¿no? Entonces hay que estar, como bien decimos, del lado de los pueblos. Y como lo dice el doctor Marco Eduardo, pues estar todos los días pidiendo por la paz, ¿no? Eso es lo que nos toca a los pueblos latinoamericanos. No sé si alguien más quiera tomar el uso de la voz. Raquel, adelante, Raquel. Sí, sí, ¿me oyes?
Sí, sí. Nada más me gustaría plantear una pregunta en este grupo. ¿Cuál es la explicación que Ucrania no llegue a un acuerdo y no negocie con Rusia, sabiendo perfectamente que jamás va a ganar esta pelea, jamás esta guerra? No tiene ni la fuerza ni las posibilidades. ¿Por qué no negocia? Bueno, el presidente primero judío, para mí, lo peor que puede haber, porque bien sabemos los judíos lo que están haciendo con el pueblo palestino y las masacres a otros pueblos, ¿verdad? Y segundo, lo que él quiere es que quede en el mundo un número de muertos impresionantes, como está viendo en Ucrania, porque agarran a los jóvenes que no tienen ninguna preparación militar ni nada y hacen los mandan ahí a morirse sin ninguna preparación. Entonces, él lo que está creando es esta mentalidad a nivel mundial de cuántos muertos van a existir en Ucrania. Pero la culpa es de él, porque él no está negociando sabiendo que no tiene más mínima posibilidad de ganar una guerra. Entonces, está matando a su pueblo para que entonces digamos, ay, Dios mío, qué tristeza, cuántos muertos. Muchas gracias. Muchas gracias, Raquel. Adelante, Marcela. Perdón. Gracias, Igor. Bueno, perdón, entré tarde, no pude entrar antes. Yo nada más quería mencionar que bueno, que a nivel internacional siempre se ha necesitado tener un enemigo, ¿no? Siempre se ha fabricado al enemigo. Entonces, Estados Unidos, recordemos que empezó fabricando este enemigo, pues, con el comunismo, ¿no? El primero fue el comunismo. Cuando cayó Rusia, pues después inventaron al terrorismo, ¿no? Que realmente no existía. Y ahorita pues quieren inventar a otro enemigo, que en este caso es Rusia, ¿no? Para que entonces se haga un conjunto de países que luchen contra el enemigo común. Y esto pues se apoyan pues también en los medios de comunicación. Ahora, Estados Unidos detrás de todo esto pues también hay muchas situaciones, ¿no? Podemos decir que en Estados Unidos cuando se hace el famoso análisis de presupuesto cada año, el famoso lobbying, pues el presupuesto mayor se lo llevan las empresas de seguridad y las armamento, ¿no? Es como el negocio más fuerte que tiene Estados Unidos. Pues a nivel internacional ya vimos cómo en la Segunda Guerra Mundial Estados Unidos vendió armamento pues tanto a nazis como a la alianza, al eje, y pues Estados Unidos se hizo rico, ¿no? Al final de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos tenía las 3/4 partes del oro del mundo y, y manejaba el 60% de la actividad industrial a nivel mundial. Y por otro lado, pues también se dice por ahí que el dólar está cayendo y pues también es como un impedimento para que el dólar caiga y se establezca el rublo o incluso el yen, ¿no? Si no me equivoco, el chino. Y bueno, pues también esta organización de la OTAN, que pues tiene ahí enganchados a todos estos países de Europa, y la ONU, ¿no? Que pues básicamente también tenemos que pensar que pues Rusia también tiene el poder de veto. Así es que pues ahí lo que va a rifar, pues va a ser el que tiene el poder. Y ahorita Estados Unidos lo que quiere, pues es empezar a utilizar su armamento a como dé lugar para reactivar la economía de Estados Unidos y pues que no caiga la hegemonía de Estados Unidos porque está en una tablita. Así es como lo veo. No sé qué opinen los demás. Gracias. Muchas gracias, Marce. Adelante, doctor.
Sí, Marco Eduardo. sí, yo quería analizar esto que plantea Raquel, ¿no? De por qué Zelensky se empecina o se mantiene a pesar de la destrucción que hay en Ucrania. Una cosa interesante es que si la guerra no pasa de los límites de Ucrania, eso lo tiene claro Zelensky, lo tiene claro Biden y lo tiene claro Putin y Alemania y todos. Si la guerra no pasa de las fronteras de Ucrania, pues obviamente Rusia va a aplastar a Ucrania. Eso puede tardar semanas, meses o años, pero no es posible que pensar en lo inverso, ¿no? No es lógico, pues no es razonable. Entonces, ¿a qué están jugando? En primer lugar, como ya decía Marce, pues a vender muchas armas, ¿no? La guerra es un negocio muy grande. Pero también hay que entender que Zelensky, sea judío o no sea judío, hay judíos también, algunos muy respetables, ¿no? También el sufrimiento que tuvieron durante la Segunda Guerra Mundial fue bastante pesado para ellos. Claro que hay mucho del gobierno israelita, que pues, es muy, muy cuestionable contra los palestinos, ¿no? La misma creación del Estado de Israel, que sería todo un tema que un día analizaremos. Pero son ideologías. Aquí en México, vean que hay muchos que piensan a favor de los Estados Unidos y en contra del país, ¿no? Hay gente que está a favor de la ideología estadounidense. Entonces, así, eso está en todo el mundo. Esta polaridad está en todo el mundo, incluso en la cabeza de casi todas las personas, de una gran cantidad de personas. Esta polaridad entre me ocupo de mis intereses, de lo inmediato, por encima de lo que sea, o me integro a una comunidad y a una naturaleza, ¿no? Esa es la dicotomía. Pareciera que si te integras a la comunidad de la naturaleza, vas a volverte pobre o te vas a limitar. Y si pasas por encima de la naturaleza y por encima de la comunidad, te vas a volver rico y vas a poder disfrutar. Es la clásica dicotomía entre esta polaridad. Entonces, quienes están por la parte más individualista, pues tienen mayor vinculación con las ideologías que predominan en los llamados países occidentales, ¿no? Los anglosajones y Europa occidental. Pero yo digo, Rusia, pues tampoco Putin es así como muy comunitario, no, tampoco lo es, ¿no? Pero hay como matices y hay intereses. Es como otra vez, como en el matrimonio, ¿no? Pues los dos, tanto el marido como la mujer, quieren quedarse con lo más posible después del divorcio, se enojaron y ya no les importa, incluso a veces ni los hijos, pasan sobre los hijos y los perjudican, ¿no? Los dañan a la hora de estar en conflicto. Entonces así no les importa, a los que entran a la guerra les importa más otros intereses que el sentido humano. Entonces estaba pensando, bueno, esa es la explicación de por qué Zelensky se mantiene, porque él es parte de una ideología y además porque él tiene compromisos. Entró al gobierno de ahí, pues apoyado por los gringos y por algunos de los gobiernos europeos. Y sabe él que él es un representante, es un bastión de una organización mundial. Hay una guerra mundial que está ocurriendo en Ucrania, pero es una guerra mundial y quien está pagando los muertos es el pueblo ucraniano y el pueblo ruso, pero es una guerra mundial sin duda, económica, incluso militar, ahí circunscritas esas fronteras, porque saben que si pasa más allá, pues puede ser mucho más complicado. Entonces estaba pensando en proponer una estrategia, a ver qué opinan. ¿Por qué no promovemos la lectura de los artistas, bueno, el conocer artistas rusos y conocer artistas ucranianos, el hacer eventos de baile o de música ucraniana y música rusa como parte de una campaña por la paz y el entendimiento entre Rusia y Ucrania, ¿no? Y entonces, porque a mí me parece de muy mala calaña esto de que ya los deportistas rusos, los artistas, pues sean segregados, sean señalados, ¿no? Entonces podríamos desde el CNPM hacer esta campaña de unidad, ¿no? Y a los artistas y la música, a ver si podemos conseguir música ucraniana y música rusa y difundirla y ponerla y decir, vamos a entenderlo, ¿no? Más allá de los intereses económicos, pues se combinen, ¿no? Si en el divorcio, pues le toca el coche a una parte o venden el coche y se reparten equitativamente, se ajustan, ¿no? Pero por priorizar la paz y la vida
la vida pues de los niños, de los pueblos, de las familias, y no a ver si el gas o a ver quién puede someter al otro, ¿no? Bueno, entonces convoco a este interés por las culturas ucraniana y rusa, y a su combinación y a su diálogo como una campaña de paz desde México, desde América Latina, desde el CNPM. Ya, Así eso es. era. Sí. Muchas gracias, doctor. Y pues sí, hay que ver, por ejemplo, de Putin, que tiene ya más de 20 años en el gobierno, tiene 68 años de edad y acaba de firmar hace poco una ley para gobernar 2 sexenios más, ¿no? Hasta el 2036. O sea, digo, híjole, pobre pueblo, ¿no? Pero bueno, vamos a continuar con el maestro Pedro Fidel, luego Alejandro García Núñez y después con Gilmer Andrés. Adelante, maestro Pedro Fidel. Sí, mencionaba yo hace rato que esto ya es una guerra comercial mundial, y pues yo creo que muchos de los que nos escuchan y nos van a seguir escuchando mientras esta guerra dure, pues se interesan en saber cuál va a ser el papel o el posible futuro de nuestro país, de México. Y pues yo me atrevo a aventurar que mientras México siga manteniéndose neutral, conservando las relaciones diplomáticas con todos los implicados, Estados Unidos, países de Europa, Ucrania, Rusia, pues no va a ser un paraíso, ¿verdad? Obviamente, pero pues el destino de nuestro país ahí va a poder solventar esta situación. En el aspecto económico, pues también sí va a estar muy difícil. Ya las amas de casa ya nos hablan de que cada vez están incrementando los costos de los alimentos, pero pues yo pienso y veo que dentro de esta tragedia, pues a México no le va a ir muy mal mientras se mantenga esta situación de neutralidad, que pues no es nada más ni nada menos que el cumplimiento de la doctrina Estrada, con un pequeño tropiezo que pues ya lo mencionó el doctor Eduardo Murrieta, y rescatar las dos propuestas, la que hizo el doctor Murrieta de que vean ambos países y pueblos en pugna, que estamos poniendo el ejemplo de promover su cultura, sus artes, y la otra que está en el chat de hacer un documento, y pues yo ahí le agregué entregárselo a las embajadas de los países implicados, pues mínimo 3, ¿no? Ucrania, Rusia y Estados Unidos, y algún país europeo representativo. Bueno, pues esa es mi participación. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Pedro Fidel. Adelante, Alejandro García, por favor. Sí, gracias, Igor. Antes que nada, me gustaría decir que en ninguna parte del mundo ha habido comunismo ni socialismo. Y hablamos mal de esos países, como si se hubiera aplicado. En la mayoría de ellos han derivado dictaduras, por supuesto, dictaduras impuestas. Y siempre se habla de comunismo, socialismo, como si fueran eso precisamente. Y me parece un gravísimo error. Lo que hizo Marx claramente fue desnudar todo lo que es el sistema capitalista que sigue existiendo. Te he oído decir, Igor, cualquier cantidad de cosas malas de Rusia, de Putin básicamente, sí, pero no te he oído decir nada malo de los gringos, ¿no? Que son el peor país imperial que ha habido en el planeta. Pero bueno, cada quien defiende sus ideas, ¿no? Y yo lo único que quiero decir es que, como dijo Marco, acerca de las lecturas, yo desde hace rato escribí que yo propongo para la gente de la sociedad del afecto, de todos los que participan en todos estos países latinoamericanos, que tratemos de hacer un documento, tratemos de hacer un comunicado, enviarlo a los países, enviarlo a las sociedades, para que sepan qué es lo que se está haciendo de este lado e invitarlos a que intenten hacer lo mismo. No sé si sería conveniente enviarlo a los gobiernos, porque ya sabemos lo que quieren los gobiernos, pero que le intenten
las sociedades, las otras sociedades, porque me parece una actitud sumamente positiva, un concepto sumamente interesante y que creo que el mundo lo necesita. Afecto, afecto, afecto. Es la mejor manera de poder cambiar esto y creo que los acuerdos se van a dar muy fáciles. Eso sería todo. Gracias. Muchas gracias, Alejandro. Y sí, efectivamente lo que buscamos pues es el afecto. Y sí comenté algo de Estados Unidos, pero bueno, me centré en el tema de hoy. El tema de hoy pues es la guerra, ¿no? La guerra en Ucrania. Y pues estamos hablando de estas dos partes, ¿no? De los rusos y de los ucranianos. Pero sí, nada sí, más sí. una cosa, Igor, que ya lo mencionaron hace rato. Desde 2012, 2013 y 2014, los ucranianos han masacrado mucha gente en lo que es Donbass y no respetaron los acuerdos de Minsk I ni de Minsk II. Hay que consultar también a un italiano que se llama Fabrizio Casaris, que habla de todo esto. Hay mucha gente en Europa que está harta de los estadounidenses. Harta. Y por supuesto los gobiernos se prestan a eso porque otra vez volvemos a los intereses del que ya hablaste tú y ha hablado mucha gente. Nada más, perdón. Así es, sí. En Europa, hablo del pueblo, ¿verdad? No de los gobiernos, pues no quieren a los estadounidenses, ¿no? Lo he visto muchas veces que he estado por allá, pues los aborrecen, ¿no? Porque son prepotentes y por muchas otras cosas más. Pero hablamos de lo que acaba de pasar en Afganistán, ¿no? Y tantas cosas. En Vietnam. Y bueno, muy bien. Muchas gracias, Alejandro. Vamos a continuar con Gilmer. Gilmer Andrés, adelante. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, gracias. Buenas noches. La verdad es que son temas muy interesantes y el tema de comentar o hablar, enfocar la energía a la sociedad del afecto, al afecto. Definitivamente el afecto va a causar el efecto. ¿Cuál es el efecto que queremos? Esa paz, esa armonía entre la sociedad. Entonces, uno de los aspectos muy importantes desde la parte científica, vamos a decirle así, sabemos que donde ponemos nuestra atención va nuestra energía. Eso es un principio básico del tema de la ciencia, ¿no? Entonces, definitivamente la propuesta que hace Marco sobre respecto a hacer, por ejemplo, este tipo de actividades para invitar a artistas, para empezar esa comunión, definitivamente eso va a causar un efecto muy bueno porque ponemos la atención de la gente hacia las partes positivas. Definitivamente, o sea, es una realidad la guerra, definitivamente, las situaciones que está pasando es muy cruel, pero ¿qué es más importante ahorita? Es concentrar las energías, poner la atención en el afecto, en la comunión y hacer este tipo de actividades, por ejemplo, de entrevistar a artistas, a hacer que esta unión se empiece a dar desde ese afecto, definitivamente ayudaría mucho. Yo creo que yo me sumo a esa idea que comenta Marco, está súper, está excelente, porque así vamos a empezar a hacer que las personas empiecen a concentrar su energía en el amor, en la compasión, y eso como quiera que sea, contagia positivamente a los demás. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Gilmer. Vamos a dar ya el cierre, ¿verdad? Por el horario, se supone que estamos de 8 a 10. Le pedimos a Eduardo Muñoz que dé sus conclusiones, por favor. Muchas gracias. Escuchando las diferentes opiniones, me surgen varias ideas que van en diferentes direcciones, pero creo que es importante tratar de integrarlas. Una de ellas que el doctor Alberto Reyes señalaba es cómo en esta ocasión estuvimos hablando de una realidad, pero que a veces olvidamos que los seres humanos no reaccionamos a la realidad como esta es, como esta existe, sino reaccionamos a la interpretación que le damos a la realidad. Y esta interpretación incluye percepción, pensamiento, creencias, valores. Y para poder entender esto, cómo es que se ve en la guerra y en la paz, vemos la subjetividad, por ejemplo, de un presidente como el de Ucrania, que es un cómico,
un cómico que saltó a la cuestión de la política, donde la economía política está predominando sobre los demás aspectos de la cultura y de los afectos en los seres humanos. Y en ese sentido es ver cómo la economía política está determinando, en base a la ambición, como lo decía Fromm después de la Segunda Guerra Mundial, lo que es la avaricia y la paz se excluyen mutuamente. Y es lo que estamos viendo en la actualidad. La avaricia y la paz se excluyen mutuamente. Y otro aspecto que quisiera rescatar ya por último, de lo que en su momento Eduardo Galeano señaló, me parece muy acertado en este caso, es el tener muy en cuenta que cuando se da la lucha entre el bien y el mal, los pueblos son los que ponen los muertos. En la lucha del bien y el mal, los pueblos son los que ponen los muertos. Esto lo señaló Eduardo Galeano. Muchas gracias, buenas noches. Muchísimas gracias, Eduardo. Y pasamos a las conclusiones del doctor Marco Eduardo Murueta. Adelante. Gracias, Igor, y muy brevemente. La conclusión más importante que quisiera mencionar es que de un enfoque de cómo nos va a afectar la guerra de Ucrania, entre Rusia y Ucrania en México, y cómo nos podemos proteger o compensar o verlo como ensimismadamente como país. Y yo creo que hoy cambiamos el enfoque, qué podemos hacer desde México y desde América Latina por la paz en el mundo y por Ucrania y por Rusia, que son pueblos hermanos que están sufriendo y que nosotros no podemos simplemente querer protegernos a nosotros mismos, sino hacer algo porque haya paz, porque haya entendimiento. Y bueno, vamos a ver si podemos iniciar esta campaña de cultura, de ciencia, de hermandad entre Ucrania y Rusia desde México, desde América Latina, desde el CNPM. Tenemos por ahí unos conocidos rusos, pero no tenemos conocidos ucranianos por artistas. Si conocen a algún artista ucraniano, pues lo ponemos en contacto y hacemos un evento de artistas ucranianos y rusos. Pueden ser de las diferentes artes, ¿no? Nosotros conocemos por ahí algunas personas que pensamos que se podrían animar desde el punto de vista de cultura rusa, ¿no? Y pues con eso terminaríamos. Muchas gracias, Igor, y muchas gracias al CNPM y a todos los presentes. Muy, muy contento de haber realizado esta sesión que nos proyecta más allá de nuestro país, pero desde nuestro país, ¿no? Muy bien, Igor, muy interesante. Muchísimas gracias. Y bueno, como lo estamos comentando, pues convoquemos todos a la paz, ¿no? Busquemos la mediación entre todos los pueblos, ¿no? No excluyamos a nadie, sea de la religión que sea, aunque sean judíos. Yo creo que hay que preservar la paz de todos los seres humanos en el mundo, ¿no? Muy bien, pues los invitamos el día de mañana a las 8 de la noche a los diálogos constituyentes. Mañana vamos a tener el número 46, donde se va a hablar del consumo responsable. Y luego el próximo sábado 2 de abril, a las 10 de la mañana, de 10 a 1, vamos a tener nuestra 23ª sesión, bueno, del nuevo Congreso Nacional Constituyente, donde vamos a hablar de las modificaciones, bueno, al nombre, a la población, al territorio del país. Vamos a hablar de los valores y principios de la República y pues los fines de la nación. Y el próximo 5 de abril, en este mismo espacio del análisis sociopolítico y opinión pública, vamos a hablar del ingeniero Eberto Castillo. Bueno, pues están todos cordialmente invitados. Les agradecemos que hayan estado con nosotros. Tengan muy buenas noches. Hasta luego. Gracias, Igor. Muy bien. Pues buenas noches a todos. Saludos. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego, Raquel. Hasta luego, maestra. Buenas Raquel. noches. Un saludo.